Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto poderme comunicar con ustedes nuevamente, trayendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios para bendición de sus vidas. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien en casa, con sus familias, que Dios los esté guardando, protegiendo y proveyendo de todo lo necesario a nuestra vida. Y bueno, Dios me los bendiga. Sigamos orando, hermanos, unos por otros, por las diferentes necesidades. Hay mucha necesidad. Y bueno, pues no sabemos esto para cuándo se vaya a terminar. Se ha prolongado y Dios nos dé fortaleza y nos dé paciencia para seguir adelante. Oremos por mi padre, que sigue internado y sigue delicado, lo reportan delicado. Que Dios obre en su vida, que en ese momento lo esté fortaleciendo y aliviando cualquier dolor. El día de mañana vamos a dar inicio la escuela bíblica de vacaciones virtual. Oremos, estemos orando. Sé que estamos orando por esta escuela bíblica de vacaciones. Y bueno, nunca nos había tocado así. Y bueno, esta vez va a ser a través del celular, a través de internet. Oremos para que todo salga bien. Oremos por nuestra directora, Irene Olivares, que Dios le dé sabiduría, le ayude y provea de todo lo necesario, igualmente de todo el trabajo, de todos los colaboradores, maestros, que Dios los use, que Dios les ayude grandemente. Y bien, hermanos, quiero llevarlos al mensaje. Fíjense que quiero compartirles ahorita que debemos de estar cuidándonos. Ahorita se habla de cuidarnos, para estar bien. La Biblia nos habla de algunos aspectos que debemos de cuidar mucho también. Hay aspectos importantes en nuestra vida que hay que cuidar. Pero bueno, así como hay mucha gente que se cuida, pues hay gente que no le interesa cuidarse. También en lo espiritual hay gente que no se cuida, no se procura, no se interesa en sí mismo. Y bueno, de lo que les quiero hablar hay 4 aspectos en los que debemos de cuidarnos muy bien. La Biblia nos dice. Y bueno, un aspecto importante que debemos de cuidar en nosotros son los pensamientos. Los pensamientos en nosotros, los pensamientos en el cristiano. De repente vienen a nuestra mente. Somos bombardeados por pensamientos indebidos, por pensamientos malos, por pensamientos equivocados, pensamientos negativos que no deberían de estar en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, que debemos de desechar. Y si no tenemos cuidado, pues nos arrastra, nos perjudican, nos dañan esos pensamientos. Pero bueno, la Biblia nos prevé, o previene más bien, nos previene de el cuidado que debemos de tener de los malos pensamientos. Creo que Satanás, el enemigo,
el campo de batalla es la mente en relación a pensamientos indebidos. Podemos ser afectados, podemos ser dañados, perjudicados en la vida, en muchos aspectos, en la vida moral, en la vida sentimental, en la vida espiritual, por los pensamientos. ¿Sí? La Biblia nos dice allá en el libro de Filipenses, capítulo 4, nos advierte acerca del cuidado que debemos de tener de nuestros pensamientos. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y yo creo que esa es la lucha diaria. A veces nuestro estado anímico depende mucho de nuestros pensamientos, de cómo trabajamos, de cómo sobrellevamos los pensamientos. Pensamientos malos, indebidos, equivocados, y pensamientos positivos, buenos, que nos habla la palabra de Dios. Y bueno, tenemos que ponernos abusados, tenemos que luchar y tenemos que esforzarnos para saber qué hacer con los malos pensamientos y poner los buenos pensamientos en nuestra vida. Es un aspecto, es un área sumamente importante. De hecho, el apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 6, hablando de la armadura del cristiano, habla del yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación, pues, es parte de la armadura, el casco, y haciendo alusión de la protección de la cabeza y específicamente de los pensamientos. Qué importante es que nosotros sepamos manejar los pensamientos, un pensamiento equivocado por un pensamiento positivo, porque les repito, nuestro estado anímico puede ser controlado por pensamientos, ya sean negativos o ya sean positivos. Debemos de tener cuidado, mucho cuidado con lo que pensamos. ¿Sí? Un mal pensamiento hay que expulsarlo, hay que desecharlo, hay que quitarlo de nosotros inmediatamente, apartarlo de nuestra mente. Y bueno, ocuparnos y ocupar la mente en toda esta lista del versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y fíjense cómo comienza el versículo dentro de la lista: todo lo que es verdadero. Hay cosas que no son verdaderas. Hay cosas en las que no hay verdad. No es así como estamos pensando, como creemos, y muchas veces estamos pensando en algo falso, en algo que no es cierto, en algo que no es verdadero, pero ya por lo pronto hizo estragos esos pensamientos. Hay que saber el arte de pensar, hay que hacernos expertos en el arte de pensar como Dios quiere. Así que, mi hermano, algo que debemos de cuidar
algo de lo que debemos de tener mucho cuidado es en nuestros pensamientos. Mucho cuidado, la Biblia nos advierte. Bueno, otra cosa importante también de lo que tenemos que cuidar en nosotros son nuestros sentimientos. ¿Sí? Los sentimientos, igual que los pensamientos, pueden ser sentimientos errados, sentimientos equivocados, sentimientos malos, sentimientos dañinos, que no deberían de estar en nosotros, que no deberían de estar controlando nuestra vida, dirigiendo nuestra vida, guiando nuestra vida. El domingo por la mañana, hace 8 días, hablaba de las cosas que mueven nuestra vida. Y bueno, una de las cosas que mueven la vida del ser humano es el miedo. Nos movemos por miedo muchas veces, actuamos por miedo, o a veces por valentía, a veces por valor. Y les decía que tanto uno como la otra, si no son correctos el miedo y el valor, las decisiones que tomemos, el rumbo que tomemos, puede afectarnos, puede dañar nuestra vida, sentimientos indebidos, sentimientos equivocados. Hablábamos del miedo, ahí se atreven mucho más a hablar la palabra, dice ahí porque han tomado valor, han agarrado valor y se han atrevido superando el miedo. Y bueno, a veces el miedo nos limita, nos frena, o a veces el valor nos hace hacer cosas más allá de las debidas. Nuestros sentimientos deben de estar equilibrados, deben de estar controlados en nosotros. Cada uno de nuestros sentimientos, ayudados, claro, desde luego por el Espíritu Santo, Él va a controlar nuestras emociones. Decía el rey David: en el día que temo, yo en ti confío. Hay razones a veces por las que sí debemos de tener miedo, sentir miedo por algo. No podemos ignorar un peligro y decir que no tenemos miedo, o no dejar sentir ese sentimiento que puede ser correcto ante una amenaza, ante un peligro, y tomar ciertas medidas de precaución. Pero hay veces que es un sentimiento mal fundado, que más que ayudarnos nos puede dañar y nos puede perjudicar. Hay que tener cuidado con nuestros sentimientos. ¿Sí? Nosotros no nos guiamos por sentimientos, sino por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Hay que pasar nuestros sentimientos por el filtro de la palabra de Dios. Si esos sentimientos están basados o fundados en la palabra de Dios, pues adelante. Si no, hay que estar alerta, hay que tener mucho cuidado. Y repito, les decía el domingo, el hombre toma decisiones en base a sus sentimientos, ya sea el miedo o ya sea la valentía. Pero a veces cometemos muchos errores. Ahorita con esto, con las noticias que escuchamos, hay que estar en control constantemente. Ahorita hay muchos problemas de depresión,
hay muchos problemas de angustia, de tristeza, hay muchos problemas de ansiedad. Y eso es lo que está afectando emocionalmente a las personas, se están deprimiendo, se están afectando en el aspecto emocional. Y como repito ese texto del salmista, en el día que temo yo en ti confío. Que el Señor tome el control de nuestros sentimientos. Hay que tener cuidado en nuestros pensamientos, hay que tener cuidado con nuestros sentimientos. Y bueno, otra de las cosas que la palabra de Dios también nos dice de lo que debemos de tener cuidado, debemos de tener cuidado de lo que hablamos. Debemos de tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, con lo que expresamos. Por ahí hay varios dichos, bien dichos, que nos previenen y nos alertan que debemos de tener cuidado. Dice que el pez por su boca muere. Y bueno, eso es cierto, en boca cerrada no entran moscas. Y bueno, haciendo alusión del cuidado que debemos de tener siempre como personas maduras, como personas cristianas y como personas que vamos creciendo y vamos madurando, debemos de ser muy fijados en cómo nos expresamos, qué sale de nuestra boca, qué no sale. Y la Biblia nos habla también que ese aspecto debe de ser muy cuidado, así como nuestros pensamientos, así como nuestros sentimientos, así como lo que decimos, debemos de tener mucha precaución. Podemos herir, podemos dañar, herir susceptibilidades, sentimientos a las personas que están cerca de nosotros, que nos rodean. Dice la palabra de Dios, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tardo para hablar quiere decir que debemos de cuidar mucho al abrir nuestra boca. ¿Sí? Todos ofendemos muchas veces, dice la palabra. La lengua es un miembro en nosotros, pequeño, dice, pero incendia un gran bosque, hace tanto daño, puede perjudicar. Y un cristiano maduro, un cristiano que va creciendo en la vida cristiana, debemos de ser cuidadosos en lo que decimos siempre. Si aquello va a afectar, va a dañar a otras personas, voy a difamar o voy a... Mucho cuidado. Ese es un aspecto importante. Nos podemos meter en muchos problemas por no tener cuidado con lo que decimos, con nuestras palabras. Quiero compartirles dos proverbios. Uno es Proverbios capítulo 13, versículo 3. Y fíjense lo que dice en relación a nuestras palabras, el cuidado de lo que decimos.
Dice así: el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Muy claro este versículo, muy específico. ¿Sí? El que guarda su boca, guarda su alma. La boca puede meternos en muchos problemas. Dice que en la boca está el poder de la muerte o de la vida. En la boca. Dice el libro, otro, Proverbios. Dice: mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Es un aspecto importante que debemos de cuidar. Sabiendo que la lengua es un miembro muy, muy peligroso. Podemos ofender, todos ofendemos. Ser muy cuidadosos en lo que vamos a decir, en lo que vamos a hablar, lo que vamos a expresar. La Biblia nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, solo la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hablemos para edificar, hablemos para bendecir, para ser de bendición a otras personas, lo que hablemos, lo que les compartamos. Y no ponerse a platicar cosas que no edifican, que no sirven en la vida espiritual, en la vida cristiana a los demás. Mucho cuidado. El proverbio que quería hablarles, el segundo proverbio, aparte de este, está en el capítulo 10, versículo 32. Proverbios 10, 32. Dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Sabe hablar lo que agrada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Oye, mi hermano, pues debemos de preocuparnos, debemos de aprender, debemos de interesarnos para que aprendamos a hablar lo que agrada, lo que es agradable, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y gracia significa algo que es agradable, algo que está lleno de gracia. Y el cristiano debe de aprender a hablar. Debemos de aprender a cuidar nuestra boca, nuestras palabras, nuestras pláticas. Y yo creo que también debemos aprender a escuchar. Tenemos que aprender no solamente a hablar, sino saber escuchar. Y eso también nos habla la palabra de Dios. Tenemos que cuidar lo que escuchamos, porque la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado no solamente lo que hablamos, sino también lo que escuchamos. Estoy seguro que a veces identificas una mala charla, una mala conversación de alguna persona y tal vez por respeto la terminas de escuchar. Pero estoy seguro que después de esa plática dices: con esta persona no vuelvo a tener una plática, o le voy a cortar para la próxima esas pláticas que no edifican, como dice
la palabra corrompen las buenas costumbres. Finalmente, gente que no habla para edificación con gracia, finalmente va a perjudicar, va a dañar tu vida, porque corrompen, te van a corromper, te van a perjudicar. ¿Sí? Y debemos de tener cuidado también con lo que escuchamos. En todas las áreas, en todos los aspectos. Porque por el oído, por los ojos, entran muchas cosas malignas, dañinas, perjudiciales a nuestra vida. Así que, mi hermano, bueno, a estos aspectos la Biblia nos habla que debemos de tener mucho cuidado. Cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestros sentimientos, cuidar nuestras palabras, cuidar las pláticas que recibimos. Y también algo interesante que la Biblia nos marca también, nos dice que debemos de cuidar, es lo que hacemos. Las cosas que hacemos. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, hablando de lo que haga, o lo que deje de hacer, o lo que no haga. Porque dice también la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues es pecado. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Miren, hay un personaje en la Biblia que no se imaginó que lo que él estaba haciendo iba a tener dimensiones trágicas, resultados trágicos, lo que hizo. No se imaginó que iba a llegar a lo que estaban viendo sus ojos. Les estoy hablando de Judas Iscariote. Mucho cuidado con lo que hacemos, porque puede salir de control. Judas, hasta el momento que él pensó que vender a Jesús por unas piezas de plata, pues nada más pensaba que iba a ser encarcelado y después lo iban a soltar. Y bueno, pues ya después tal vez volverían a ser amigos. Pero ya cuando se dio cuenta que lo que hizo tenía dimensiones trágicas, tristes, tremendas, se arrepintió de lo que hizo. Mucho cuidado. La Biblia nos dice, mucho cuidado con lo que hagamos. Dice el libro de los Hechos, hablando de Judas en el capítulo 1, verso 16. Fíjense la triste historia de Judas Iscariote. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Nunca se imaginó hasta dónde iba a llegar todo esto. Mucho cuidado con lo que hacemos. ¿Sí?
Se sintió culpable, se sintió mal, fue a regresar las monedas, no se las aceptaron, se las dejó tiradas ahí, fue, se ahorcó, se colgó de una rama, la rama se reventó y cayó a un precipicio y se partió en dos. Mucho cuidado con lo que hacemos. ¿Sí? Nunca se imaginó lo que estaba haciendo, que iba a tener esas dimensiones de esa proporción. Ya cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde, ya no podía dar marcha atrás, quiso regresar, pero ya no pudo. Hay que tener cuidado. El rey David es otro ejemplo. Vio una mujer hermosa, la tomó, la embarazó y se fue haciendo más grande la bola de nieve, el problema. Después tuvo que matar al esposo para poder esconder su acción, su pecado. Dios lo reprende y bueno, tremendo. Son aspectos importantes. Son aspectos importantes que deben de estar cuidados, que deben de ser atendidos, hermanos. Y Dios nos advierte, Dios nos previene, Dios nos dice cuidado, alerta, cuida tus pensamientos, cuídalos. Es importante que te superes de los malos pensamientos, de tus sentimientos también. Controla tus sentimientos, cuidado. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que expresas, lo que dices. Habla el bien, aprende a hablar correctamente, lo bueno. Cuidado al escuchar, también es importante que sepas escuchar. Y cuidado con lo que hacemos, hermanos. Es importantísimo para poder estar bien. Ojalá y esto te haga pensar y reflexionar. Es importante, es interesante. Es aspectos que debemos de tener en cuenta, porque pues de ahí dependen muchas cosas importantes en nuestra vida. Y hermanos, bueno, espero que pues a raíz de estas predicaciones que se estén dando, tú allá en casa tomes decisiones. En cada predicación haya algo para tu vida, tú lo tomes y sea de provecho para ti. Ordena tu vida, llévate una vida ordenada. Tenemos mucho tiempo, pero podemos hacer muchas cosas importantes, ocuparnos en cosas importantes, y una de las cosas pues es nuestra vida espiritual. Hay demasiados mensajes, ya llevamos como 3-4 meses predicando, y ahí en la página están todos los mensajes. Pueden hacer uso en YouTube, en Facebook, podemos tomar mensajes, y si ya los escuchaste, vuélvelos a escuchar. Es importante. Una canción a veces del mundo la escuchas no sé cuántas veces, y más si estás herido del corazón, la repites muchas veces. ¿Por qué no un mensaje que es como una canción? Es algo parecido y te aporta algo benéfico, algo positivo. Bien, mis hermanos, pues deseo que tengan un buen inicio de semana, que Dios los esté bendiciendo, Dios los esté protegiendo y ayudando. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Bendito Padre, gracias por esta advertencia en nuestra vida, Señor, estos aspectos importantes que debemos de estar cuidando, vigilantes, Señor, ayúdanos
Cometemos muchos errores en esos aspectos valiosísimos, Señor, lo que la Biblia nos advierte. Nos ponemos en tus manos, bendice a mis hermanos allá en sus casas, Señor, a sus familias, provee de lo necesario. Resguárdanos, Señor, protégenos. Y una oración, Señor, para todos los enfermos. Tú sabes quiénes son varios hermanos, Señor, que están convalecientes, Señor, en un lecho, en algún hospital, Señor, o en sus casas. Bendícelos y ayúdalos, nuestro Dios. Te damos las gracias y danos un buen inicio de semana, nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Un fuerte abrazo, hermanos. Dios los bendiga a todos.